de Gobierno Arturo Murillo ha señalado que Carlos Romero no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra, por lo que puede circular libremente por el país. Esto ha generado diferentes reacciones porque él ha reaparecido en las últimas horas y también críticas. Por ejemplo, la diputada Rosemary Sandoval ha cuestionado justamente al sistema judicial, toda vez de que ella ya habría presentado una demanda, una ampliación en todo caso la investigación en contra de esta ex autoridad. Y justamente la tenemos ya en contacto en Santa Cruz. Diputada, qué placer saludarle. Muy buenas noches, bienvenida. El placer es mío, querida Vane. Diputada, a ver, cuéntenos por favor esta demanda que usted ha presentado. ¿Cuándo lo hizo y por qué delitos? A ver, tal vez podemos dar un poquito de contexto, querida Vane. Hay un principio básico y hay reglas básicas en política para los políticos y es cabalmente los límites en su ejercicio. Está establecido en la Constitución, está establecido en las diversas leyes y normas. Cuando no sucede esto, entonces hay un abuso del poder. Y en 14 años hemos tenido un abuso total del poder. Y esto te genera a que se deben dar rendición de cuentas. Siempre se deben dar rendición de cuentas. Por eso el límite es tan importante y que se lo debe respetar. Digo esto porque después de 14 años en un régimen que han hecho lo que han querido, de pronto ahora se trata de restablecer la institucionalidad y que cada órgano independientemente cumpla su función. Digo esto para abordar el tema, querida Vania, de Carlos Romero y el tema del ministro Arturo Murillo. A mí me sorprende, y lo manifesté en La Paz en una reunión con el fiscal Alave, el fiscal departamental, que como una denuncia de investigación de un año tan fuerte del tamaño del Estado, donde están involucrados 6 ministerios, querida Vania, y aquí te paso de mi boletín de rendición de cuentas, te muestro los ministerios que están por el caso de lucha contra el narcotráfico. No se haya avanzado eficientemente. Es decir, se han tomado presos, se ha aprendido gente de abajo, pero no a las cabezas, al MAE. Y en este caso, una persona con la responsabilidad absoluta es el ministerio, o una entidad es el Ministerio de Gobierno. Esto ha dejado enfriarse y el fiscal se comprometió a reactivar, agilizar esto. Y en ese sentido, Vania, el 27 de diciembre, y aquí tengo mi ampliación a la citación en el caso UELIC-N, Unidad Ejecutora de Lucha contra el Narcotráfico, pido que se amplíe la investigación y se los convoque, y aquí está el nombre de Carlos Romero Bonifaz, a Carlos Romero Bonifaz, a Felipe Cáceres. Ustedes saben que el zar de la droga, que declaró y no pasó nada. Era como que hubiese acuerdos y llamadas porque estaba cooptado todo el sistema judicial, los niveles de control. Entonces yo insisto, a fines de año, también contra Cecilia Urquieta, Jimena Verdeja y 2 militares, tanto de Diablos Rojos y Negros. Entonces yo decía, o sea, si no hay una orden de aprehensión, pero sí están las instancias, el Ministerio Público debe actuar, citarlo y convocarlo. Entonces, que de una vez el fiscal Rea, que es el que está al mando de esta, los cite, lo convoque a declarar, ampliar, porque esto es... Y de ahí ya procederán los aspectos o las técnicas que tengan que darse. Eso por un lado en el caso de mi ampliación. Pero hoy me acabo de enterar que hay una orden de citación de hoy día en Santa Cruz, yo me encuentro en Santa Cruz, donde lo citan a Carlos Gustavo Romero Bonifaz por el tema de terrorismo, y una vez tenga la citación debe presentarse inmediatamente. O sea, las acciones están.
Ahora tiene que, el ciudadano se encuentra aquí, o se encuentra en La Paz, se activa lo de La Paz, o viene y declara aquí, vuelve a La Paz, y ahí se determinará. Porque la responsabilidad de un ministerio de ese calibre ha sido inmensa en relación a todo lo que han sido políticas, comillas, de Estado, o de favoritismo, o de ineficiencia en estos 14 años. Diputada, para que la gente nos entienda, por favor, vuelvo al primer caso. Estamos hablando de la Huelink, ¿no? Esta unidad que ha sido justamente creada en reemplazo cuando se expulsó a la DEA, ¿no? Se habla de hechos de corrupción, hechos de corrupción graves. ¿Podemos reiterar de cuáles, por favor, a la gente para que esté bien informada? Perfecto, Ani. La primera denuncia se hizo por un tema de direccionalidad a empresas para el mantenimiento de aeronaves de los helicópteros y aviones de las Fuerzas Tareas de Conjunta. Eran de 46 proyectos o contratos, se direccionaba 42, recibió una sola, un consorcio horizontal. A partir de esa denuncia, que se hablaba de que eran millones de bolivianos, empezó la investigación, porque resulta que, como tú bien lo dices, y a la población, cuando estaba la DEA, la ANAS, dejó en un hangar una serie de repuestos de donación inventariados. ¿Y qué es lo que hacían? Los militares y quienes encargados y en relación con la autorización de la MAE, del Ministerio de Gobierno de Cáceres, es hacer una doble compra. Primero, pintar algunas chatarras y dejarlas y ponerlas como nuevas. Luego, utilizar esos repuestos como si fuesen comprados. Usar un usuario y traerlos, no vía aduana, y decir que los han traído. Entonces era doble erogación, y era corrupción total, daño económico al Estado, pero peor aún, inseguridad en el vuelo, en la gente que manejaba. Y 3, ningún resultado en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, esta primera investigación fue creciendo, y ahí se hizo el ministro Romero, al darse cuenta que había mucha documentación por detrás, puso la denuncia en el Ministerio Público. Pero entonces quiso tener control. Yo me adherí, y 2 diputados más, y seguimos ampliando la denuncia, donde ya se desbordó, porque aquí hay un consejo, el CONALTIT, Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, y de él depende la Huelink-N. Estamos hablando de 5.000 millones de bolivianos que ha manejado el Consejo, donde están involucrados varios ministros, empezando por gobierno, obviamente Felipe Cáceres, el viceministro de Defensa Social, que es el coordinador del CONALTIT, Ministerio de Obras Públicas, porque la DGAC, Ministerio de Economía, porque está la aduana. O sea, eso conforma el Consejo, ¿no? El Ministerio de Defensa. Pero de esos 5.000 millones, 3.000 millones manejó la Huelink-N, la Unidad Ejecutora de Lucha contra el Narcotráfico. Para disque, decimos en Santa Cruz, mantenimiento de aeronaves, para la lucha contra el narcotráfico. Entonces, esto fue creciendo y se fue ampliando, y las carpetas son así en la Fiscalía. Entonces, hemos intervenido aquí, se ha logrado incautar de este consorcio, por ejemplo, un helicóptero nuevito de más de $1 millón, documentación de la DGAC, es decir, en las empresas manejaban las acreditaciones. Hay un montón de elementos, y la Fiscalía, el Ministerio Público no actuó eficiente y oportunamente, permitiendo que se vayan los involucrados extranjeros, tomando presos a algunos, pero nunca a las cabezas, a las MAEs. Es en este sentido que, además de las ampliaciones, en diciembre
yo reitero la ampliación para que declaren quien manejaba la parte de finanzas, a la coordinadora interina, porque la anterior estaba aprendida, Vivian Flores, a la interina que después fue candidata del MAS, a Cáceres, porque entró pedantemente, declaró y se mandó a jalar y no hizo nada el Ministerio Público, y esta vez sí a la cabeza, a Carlos Romero. Entonces, sí. ¿Me escucha, diputada? ¿Por qué cree usted, al margen de la justicia, que uno de los hombres fuertes del MAS, que ha sido el señor Carlos Romero también en su momento, no está siendo investigado? En algún momento, el día de hoy, precisamente, un dirigente del MAS señaló de que Carlos Romero era el Judas de este partido político y que le había dado la espalda a Evo Morales. Incluso habló de algunos acuerdos con actuales autoridades. ¿Qué opina usted de esto? El MAS está evidentemente en crisis y fraccionado. 4 gatos locos o la cúpula ha buscado asilo, y una imagen, Vania, todos sabemos que vale más que 1000 palabras de explicación, y hemos visto en Argentina 4 personas, por decir irónicamente, que con una persona, con Juan Evo Morales Ayma, que no entiende y no acepta que ya no es presidente y que el MAS no está. Entonces, ante ese abandono a los movimientos sociales, el MAS está fraccionado. Y entre todo esto hay divisiones, peleas propias de la política. Ese es un tema del MAS, que lo debe resolver el MAS. El tema que nosotros debemos demandar es que el Ministerio Público ahora, con la independencia que se le está dando, actúe. El momento en que actúe ante las demandas, en el caso de Carlos Romero, cita, se le hace todas las preguntas, ya inmediatamente, si procede o no, entra la orden de aprehensión, porque sin aquello no puede haber una orden de aprehensión directa. Pero indistintamente de mi caso y de los otros casos, si no actúa el Ministerio Público, estamos mal. Incluso podía actuar de oficio, por todo lo que ha pasado, por estos comentarios que hay. ¿Cree que hay riesgo de fuga? Va a haber riesgo de fuga si es que no actúa el Ministerio Público, y va a ser corresponsable de esto, y tendrán que volar cabezas del Ministerio Público, porque aquí no es posible. Hay aspectos que han salido rapidísimo. Se ha aprendido, yo realmente he felicitado a Migración por el caso de la funcionaria de Quintana, se lo ha aprendido a Gandarillas de la Fuerza Aérea, que tiene que ver con esto, con todo este tema. Ha sido un abusivo, y yo le digo Pepitas, el alias Pepitas de Oro, con su mina, porque aprovechaba. O sea, a una serie de personas, a la viceministra de Comunicación, que entiendo es pariente de Cáceres. Pero los otros están bien, gracias. Ahora, si Carlos Romero está en su casa, y si me está escuchando, al señor Carlos Romero, exministro, vaya y preséntese, tanto a la Fiscalía en La Paz como en Santa Cruz, y amplíe, declare, y de ahí se verán naturalmente las consecuencias, porque se rinden cuentas. El abuso del poder trae estos efectos. Por eso les decía a un inicio, es importantísimo el límite, y lo establece la Constitución. Diputada, le agradezco mucho por este contacto, por habernos hablado de este tema. Hemos conocido también las críticas que usted ha hecho el día de hoy, cómo se ha pronunciado sobre este caso, y haremos seguimiento al mismo. Muchas gracias una vez más. Gracias por la cobertura, y que sea un buen año para las bolivianas y bolivianos. Así lo esperamos todos. Muchas gracias, diputada.